TV América, transmitiendo desde México para todo el planeta. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Buenas noches, Asia. Yo soy su sommelier de cabecera, Lupita García, de su programa Alma de Vino. En esta ocasión, en este programa vamos a conocer, aprender un poco sobre el tema del maridaje. Cómo maridar con vino, vino tinto, vino blanco, vino rosado y tequila y mezcal. No se lo pierdan. En esta ocasión vamos a platicar de uno de los conceptos más bonitos en cuanto a tomar vino, tequila o mezcal, es el maridaje. ¿Cómo no disfrutar una buena copa de vino con un pescado, con un pollo, con un buen corte de carne? Y en esta ocasión vamos a aprender un poco cómo vamos a poder escoger, cómo vamos a poder disfrutar este concepto tan maravilloso que es la comida y la bebida. Vamos a partir empezando porque maridaje viene de la palabra mariage en francés, que esto quiere decir matrimonio, o si lo trasladamos al mundo de la gastronomía, vamos a poner que significa armonía, armonía entre un alimento y una bebida. De alguna manera, antes de empezar todo esto, yo quiero platicarles un poco sobre el tema de los alimentos. En el tema de los alimentos, en nuestra lengua, en nuestro paladar, tenemos el sentido del gusto. Y en el tema gastronómico, a diferencia del tema vinícola, en el tema gastronómico determinamos varios sabores. Y esos son el dulce, el salado, ácido, amargo, y hay un quinto que es el sabor umami, que es el que todos los chefs han descubierto que existe. Ese sabor umami es más o menos el sabor que nos dan, por ejemplo, los champiñones, que es ese sabor ligeramente terroso, ligeramente ahumado, ¿ok? Ahora, si nosotros partimos por ver cómo está nuestra lengua, podemos determinar que lo dulce está en la parte central, lo salado a los costados, lo ácido en la parte lateral, lo que hace la lengua donde está pegada a nuestros cachetes. Lo amargo siempre lo vamos a tener en la parte del retrogusto o la parte posterior de la lengua. Y el umami se refleja en la parte central de nuestra lengua, ¿ok? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre los alimentos. Hay alimentos, así como el sentido del gusto, que ya de entrada traen una nota salada, o ya de entrada traen una nota dulce, o que ya de por sí son ácidos, o son amargos, o traen ese sentido ahumado ya. ¿Ok? Bueno, a ver, por ejemplo, vamos a platicar un poquito sobre alimentos y condimentos, especias, todo eso forman parte del alimento, forman parte de un maridaje. A ver, por ejemplo, si yo les platico un poco sobre carnes rojas vamos a poner todo lo que son carne de res, carne, por ejemplo, el pato, que está determinado como una carne roja, que al final, dentro de las carnes rojas, tenemos varios conceptos, carnes magras y carnes con gran carga de grasa. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un filete de carne que, por ejemplo, un ribeye, que el ribeye trae un corte de grasa, trae una carga de grasa, el marmoleo como tal en la carne, y eso nos va a ayudar a poder determinar o a saber con qué lo vamos a poder maridar. Después, de la misma carne roja tenemos, por ejemplo, el filete, que el filete
de alguna manera son carnes es una carne muy magra, es una carne con poco marmoleo, una carne que de alguna manera cuando tú la asas, pues trae un cierto gusto no tan fuerte como pudiese ser un ribeye, ¿ok? Eso hablando en el tema de las carnes. Después, vamos un poco al tema de los pescados y partiendo por los mariscos. Por ejemplo, tenemos pescados grasos. Dentro de esos pescados grasos está, por ejemplo, el salmón. El salmón trae una cantidad de grasa dentro de las grasas buenas, pero no deja de ser un pescado graso. A diferencia, por ejemplo, de un atún. El atún es un pescado de carne más magra. Entonces, de esta manera también nosotros vamos a poder determinar para en el siguiente corte. Regrésate. De esta manera. Pero el reloj. No importa, eso quedó en 5. Pero me quedé, es que quise decir, es que como ya van a ser 7, Tienes 5, pero llevo 5. ajá, no quería yo quedarme a la mitad. A ver, entonces me quedé con, 5 minutos. sí, pero me quedé en, ¿Cómo mencionaste lo del atún? ajá, Que es de carne magra. más magro que el salmón. Ok, ok, Seguimos. No, son 2 minutos, si no, ahí lo vamos viendo. 2 minutos y medio le pongo, ¿no? Ajá. Continuamos. Entonces, tenemos el salmón, que es de carne un poco más grasa, y el atún, que es de carne más magra. Ahora, dentro de esa rama de pescados y mariscos, nos vamos a ir hacia el tema de los bivalvos. Les vamos a llamar bivalvos a todos los que tengan concha, y se les llaman bivalvos porque tienen 2 valvas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, entre los bivalvos tenemos las almejas, los mejillones, almejas de diferentes tipos, almeja navaja, de todos esos tipos de almejas, ya como naturaleza, ya de esencia como tal, traen ese tono de salado del mar, aún sin condimentar con sal, ya son materias primas que te aportan un nivel de sal, ¿ok? Entonces, todos esos tipos de mariscos ya como tal traen un tono o una esencia de sal. Después, si nos vamos a los camarones, por ejemplo, el pulpo, que de alguna manera el pulpo es una proteína que, si ustedes se dan cuenta, es un sabor muy neutro, ligeramente neutro, al igual que más o menos los chipirones, a diferencia, por ejemplo, de los camarones, que los camarones como tal, ya en su esencia, traen ese sabor ligeramente salado proveniente del mar. Entonces, aquí sí se dan cuenta, dentro de lo que yo les comentaba de los sentidos del gusto, dulce, salado, ácido, amargo, umami, hay ingredientes que ya de naturaleza traen esos sabores dulces, salados, ácidos, amargos. Entonces, estamos viendo que dentro de la gama de las proteínas de pescados y mariscos ya traemos una esencia de salado. Recordamos, el atún es una carne magra, el salmón es una carne un poco más grasa. Tenemos también otra variedad de pescados, como son, por ejemplo, el huachinango, el robalo. Hay uno en México que se llama el pámpano. Esa variedad de pescados también traen su esencia. Por ejemplo, el pámpano. El pámpano es una carne más magra, de alguna manera no tiene tanta grasa, a diferencia, por ejemplo, de un huachinango, que el huachinango, dentro del tipo de pescados que son, es una carne con un sabor un poco más fuerte, ¿ok? Entonces, ya tenemos un poquito de referencia sobre lo que son las carnes,
pescados y mariscos. Después traemos todo lo que son especias. Las especias, que es lo que le da vida a todo este proceso de los alimentos. Dentro de las especias, pues tenemos un mundo, porque de ahí parten diferentes tipos de cocinas. Parte la cocina francesa, la cocina italiana, la cocina japonesa, la cocina china, la cocina mexicana. Entonces, las especias es el punto medular de toda la cocina en general. Y dentro de las especias tenemos canela, clavo, pimienta, todo lo que son los curries, grandes curries de la cocina tailandesa, de la cocina árabe. Entonces, ya vamos desmenuzando un poquito el tema del maridaje. Carnes, pescados, mariscos, especias, y después tenemos la carne de caza. Cuando ustedes ven en una contraetiqueta de una botella y les especifica el maridaje, dicen carne de caza. ¿Qué significa la carne de caza? La carne de caza es todo lo que se puede, está en el bosque y se puede cazar. Por ejemplo, tenemos el pato, el cordero, el jabalí, el lechón, todo ese tipo, el venado, todo ese tipo de carnes donde se especifican carnes de caza. Entonces, todos esos tipos de carnes, por ejemplo, el lechón es una carne grasa dentro del tema de las carnes, es una carne con bastante grasa. La ternera es una carne con un sabor fuerte. Entonces, de ahí vamos a empezar a partir para después empezar a ver cómo vamos a equilibrar, cómo vamos a maridar de manera perfecta lo que es los alimentos con las bebidas. También dentro de toda esa gran variedad de carnes, tenemos la carne blanca del pollo. En el pollo también podemos desmenuzar varios tipos de conceptos. Tenemos, por ejemplo, la parte de la pechuga del pollo, que está considerada una parte más magra, sin tanta grasa. Por ejemplo, las piernas de pollo, los muslos del pollo, que de alguna manera son piezas que te aportan un poco más de grasa, a diferencia de las pechugas de pollo. También tenemos la carne de cerdo. Hay que hacer aquí una diferencia, por ejemplo, entre la carne de cerdo y el jabalí. Ahí hay una gran diferencia. La carne de cerdo es ligeramente más magra que la carne del jabalí. El jabalí considerado es una carne de sabor más fuerte y que de alguna manera tiene más grasa, una potencia de grasa mayor. Igualmente en la carne de cerdo pues tenemos el lomo, que de alguna forma pues no es tan grasosa. De alguna forma también el cerdo se utilizan los cuartos traseros, los cuartos delanteros, pues para hacer los famosos jamones en España, jamones serranos, jamones ibéricos, y todo eso también nos aporta una cantidad de grasa. Entonces, tenemos las carnes rojas de res, tenemos pescados y mariscos, tenemos el pollo, tenemos el cerdo y las especias. Todo eso lo vamos a aprender ahorita a conjugar, vamos a trabajar todo eso para saber de qué manera se puede hacer un mejor maridaje. Pues dentro de todo este maravilloso mundo del maridaje, vamos a hacer una pausa nada más para definir conceptos en cuanto a vinos. Recordemos a grandes rasgos, vinos tintos. Vinos tintos tenemos vinos secos, vinos afrutados, vinos con gran cuerpo, que son vinos con barrica, o vinos muy ligeros, que son vinos que normalmente no traen barrica. ¿Ok? Entonces, una vez que definimos esos 4 conceptos de vinos, tenemos vinos afrutados, vinos secos, vinos con barrica, que son vinos muy fuertes, con un cuerpo potente, o vinos ligeros.
Dentro de los vinos blancos tenemos vinos dulces, vinos secos y también algunos vinos blancos entran por barrica, entonces son vinos blancos con una fuerza y con una potencia. Sin embargo, dentro de los vinos blancos vamos a determinar vinos dulces y vinos secos. Después tenemos los tequilas y los mezcales. Dentro del tequila, recordemos a grandes rasgos, tenemos tequilas blanco, tenemos tequila añejo y tenemos tequila reposado. De alguna manera el tequila blanco es un tequila con más fuerza, es un tequila más fuerte, llamémosle, por ponerle un nombre, es un tequila más agresivo a diferencia de un añejo y de un reposado. Dentro de los tequilas tenemos tequilas de sabores cítricos, tenemos tequilas de sabores afrutados y tenemos florales. De igual manera, dentro de los mezcales tenemos el mezcal blanco, que es un mezcal neutro con un grado de alcohol fuerte. Entonces, dentro de los mezcales hay que tomar en cuenta que siempre el mezcal va a traer una nota ahumada. Dentro de lo ligeramente dulce o seco que sea, siempre se va a caracterizar por una nota ahumada, ¿ok? Entonces, ya con todo este concepto, vamos a platicar un poco sobre la cocina mexicana. A ver, ustedes que les gusta la barbacoa vamos a platicar sobre el concepto de que son carnes de cocina grasas. Dentro de la barbacoa tenemos las carnitas, que son platillos que traen una gran cantidad de grasa. Entonces, ahí podemos maridar. Si es un tequila blanco, puede ser con un tequila blanco con una nota alimonada, que es lo que le va a dar, esa nota cítrica, que le va a dar ese equilibrio a nuestras carnitas o a nuestra barbacoa para que sea un maridaje perfecto. Por ejemplo, tenemos también la cecina. La cecina, en México todos sabemos que tenemos cecina adobada, cecina enchilada. Si nosotros nos enfocamos en maridar el vino, la cecina es salada ya como platillo, entonces le vamos a meter un vino que sea ligero para que pueda equilibrar y pueda irse de la mano esos dos sabores perfectos. También tenemos, por ejemplo, en México tenemos los tacos callejeros, esos tacos que a todo mexicano ama y les encanta. Y dentro de toda esa gama de tacos tenemos tacos de suadero, grasosos, tacos de pastor, que son dentro del taco no tan grasos, pero sí hay que tomar en cuenta que tienen una adición de adobo y de especias. Y, por ejemplo, podríamos mencionar los tacos de cabeza. También de ahí surgen los quesocarnes, los alambres, que es carne con pimiento morrón, cebollita, quesito, ya ese toque de la salsita. Entonces, ¿cómo podríamos maridar toda esa gama de sabores, todos esos tacos callejeros que les vamos a llamar nosotros aquí en México? Bueno, si tenemos tacos que son con un tono ligeramente grasoso, llamémosle los tacos de suadero, los tacos de chorizo, eso va perfecto con vinos que puedan equilibrar esa parte, por ejemplo, vinos afrutados. O hay gente que no le gusta equilibrar y le gustan los maridajes en línea, entonces ahí podemos meter, por ejemplo, un tequila. ¿Qué les parece? Un taco de suadero, un taco como le llamamos en México, un campechano, que es de suadero con chorizo, y luego le ponemos esa parte cítrica que es el limón, la salsita. Obviamente eso va a quedar hacia el paladar muy fuerte, muy agresivo por todo ese nivel de grasa, cítrico, acidez, la salsa. ¿Y de qué manera podemos equilibrar todo eso en nuestra boca? Pues, ¿qué les parece un buen tequila? Un tequila blanco que trae esa potencia, pero que fuese un tequila
con un toque a limón, un toque cítrico, y de esa manera podemos hacer ese match de maridaje. Si quisiéramos toda esa gama de tacos callejeros, maridarlos con un vino, yo les recomiendo un vino con no gran cuerpo, no tan fuerte, ni tampoco tan ligero, porque si se dan cuenta es una fuerza la que trae ya como tal ese taco. Entonces sería un vino de base media. Por ejemplo, yo sugiero siempre para ese tipo de conceptos la uva Merlot. La uva Merlot es muy equilibrada y nos queda perfecto para poder disfrutar ese tipo de taquitos callejeros. Después, ya dentro de la gama de los platillos más elaborados en México, tenemos el mole. El mole es un platillo tan versátil que por su característica de ser dulce, de ser un mole con mucha especia, nos queda perfecto ya dependiendo de los paladares, ya sea con un vino afrutado, con un vino seco, e incluso el mejor maridaje para el mole es un vino espumoso o un champán. Después tenemos el chile en nogada. El chile en nogada en México es un chile que no pica, pero su característica es ligeramente dulce. Ese chile yo lo maridaría dentro de ese sabor y esa gama. Yo le podría poner un mezcal, ese tema ahumado con ese tema dulce del chile en nogada. Hagan el ejercicio y van a ver que va a ser algo delicioso. Si quieren maridarlo con vino, un chile en nogada queda perfecto con un vino de gama media. Vuelvo a lo mismo, por ejemplo, un Merlot, un Tempranillo, que son uvas bastante equilibradas. Recomiendo un Tempranillo con no tanta barrica, un Tempranillo más ligero. Después tenemos el famoso pozole en México, que es de los más deliciosos platillos que tenemos y que nos caracteriza mucho en el mes patrio. Obviamente no me van a dejar mentir, un pozole puede ser un maridaje regional con un buen tequila. Jamás vamos a quedar mal con un pozole y un tequila. Después vienen lo que en México les llamamos las garnachas, ese concepto tan maravilloso, igual de la cocina popular en México. ¿Qué es la garnacha? En México tenemos un concepto de masa y un guisado. Y la masa puede ser en tortilla y entonces ya hacemos un taco con un guisadito, o el tradicional sope, o tenemos guaraches, o tenemos chalupas, o tenemos memelas. Todo ese concepto, si se dan cuenta, al final es masa con un guisado que no resultan ser platillos de extrema forma grasos, sino son platillos de tono medio. Ese tipo de conceptos quedan perfectos para, por ejemplo, un mezcal blanco, un tequila a lo mejor un tequila reposado, o un vino. Y vuelvo a lo mismo, un vino de gama media, un vino que no tenga tanta fuerza, que no tenga tanta barrica y que no sea tan ligero. Después de nuestra cocina tradicional del sureste, tenemos la cochinita pibil. La cochinita pibil es de los platillos más deliciosos que tenemos en el sureste mexicano, que no me dejarán mentir, esa cochinita pibil, saliendo un poco del contexto del tequila, del mezcal, del vino tinto, sin duda alguna con una buena cerveza nos queda perfecto. Pero si metemos vinos, yo considero que por ser un platillo con un gran nivel de adobo, entonces eso lo tendríamos que equilibrar, y lo equilibramos con un vino afrutado. De esa manera podemos jugar con todo este concepto de cocina mexicana. Después viene la cocina española. En la gran variedad de platillos mexicanos también tenemos los pescados. Hablemos un poco del pescado zarandeado, el pescado a la talla, el tiquinchic, que también es muy característico del sureste. Todo ese tipo de conceptos entran dentro de carnes magras,
pero tomando en cuenta que dentro de lo que son carnes blancas y sin tanta grasa, son pescados que son en su preparación con adobos, con especias. Entonces, perfectamente, aun siendo pescados, pueden maridarlos con un vino tinto ligero. Obviamente, por ende, al ser pescados, perfectamente pueden entrar con un vino blanco y ya ahí dependerá de su gusto, si es un gusto ligeramente dulce o seco, pero cualquiera de los dos vinos blancos queda perfecto con este tipo de pescados. Sin embargo, hay que tomar nota que por el nivel de adobo que traen, especias, naranja y todo ese concepto, perfectamente lo pueden meter con un vino tinto, pero de una gama dulce que no tenga tanta potencia. Después tenemos la cocina española. Dentro de la cocina y esa gama tan maravillosa que nos aporta la cocina española, tenemos, por ejemplo, el lechón. Ahí ya estamos hablando de carnes con una carga de grasa más fuerte, más presente. Entonces, cuando tenemos ese tipo de alimentos, ahora sí vamos con vinos de gama fuerte, de vinos que traigan barrica, vinos que sean poderosos, para que puedan ir de la mano con ese tipo de cocina que es fuerte y que es agresiva. Después, vamos hacia la paella. La paella es un concepto de mar y tierra, es un concepto de donde entran mariscos, entran pescados, hay diferentes tipos de paellas, donde hay paellas que solamente los hacen con carne de caza, hay paellas que llevan pescados, mariscos, embutidos. Hay un concepto, por ejemplo, esa paella que es de carnes, pescados, mariscos, embutidos, más el azafrán que trae ese tono de tierra, de sabor a tierra, mineral, obviamente toda la fusión de los mariscos. Entonces tenemos un platillo bastante interesante. Ahí, ¿qué le vamos a poner? Yo sugiero para una paella un buen vino blanco, un vino blanco afrutado, para poderle dar ese equilibrio a toda esa gama de sabores, porque al final la paella resulta ser un platillo con una carga excesiva de sal. Entonces, si lo equilibramos con un vino blanco afrutado, queda perfecto. También el maridaje perfecto para una paella puede ser un vino espumoso. Así un vino espumoso bastante frío queda perfecto, un espumoso seco, para poder equilibrar toda esa fuerza del sabor de la paella. Y si ya le quieren meter un vino tinto, entonces le podemos meter un vino tinto ligero, un vino tinto que sea fresco en boca para no saturar tanto nuestro paladar. Después, dentro de la cocina española, tenemos algo maravilloso que es el pecho de ternera. Al final, el pecho de ternera es una carne con una cantidad de grasa fuerte. Entonces, al igual que el lechón, le vamos a meter un vino con gran potencia, un vino con buena barrica, y de esa manera podemos equilibrar perfecto. También en España tenemos esa maravillosa charcutería y quesos que nos aportan a todo México. Hay un concepto muy bonito que a mí me gusta de la cocina española, que es uno de los quesos que en lo particular a mí me gusta mucho, que es el queso Cabrales, que es denominación de origen y es de Cabrales, Asturias. Es uno de los quesos azules con más fuerza y con más potencia. A quienes les gustan la gama de los quesos azules, este es el más alto en sabor. Trae un sabor ligeramente picante, un sabor a nuez. Entonces, ese tipo de quesos yo los recomiendo con vinos blancos afrutados. Volvemos al mismo concepto del maridaje en contraste. Toda esa charcutería, jamones, jamón ibérico, jabugo, que son, aunque en su esencia son como una mantequilla en boca, también traen un nivel de grasa delicioso. Entonces, ese tipo de conceptos
la chistorra, todo ese sabor maravilloso de la cocina española, va con vinos que sean ligeramente dulces para precisamente equilibrar ese sabor de grasa que traen. Después pasamos a la cocina italiana. En la cocina italiana tenemos pastas y pizzas. Hay dos vertientes en este concepto de las pizzas y de las pastas. Tenemos pizzas o pastas con una gama fuerte, agresiva, por ejemplo, la pizza que trae carnes frías, hay pizzas que traen salami, que en su esencia son condimentos salados. Entonces, ese concepto lo podemos meter perfectamente con vinos ligeros, con vinos afrutados. Recordemos un tema especial. Cuando nosotros tenemos cocina fuerte, cocina agresiva, hay dos conceptos. O lo equilibramos con un vino ligeramente dulce o hacemos un maridaje en línea con un vino igual de fuerte. Entonces, una pizza, por ejemplo, una pizza margarita que solamente es jitomate, albahaca y queso mozzarella, eso queda perfecto con un vino ligero, un vino blanco, un vino que nos quede muy sabroso al paladar porque no trae tanta agresión y tanta fuerza de condimentos. Después pasamos a la cocina argentina. Ahí en Argentina vamos a meter Argentina, Uruguay y Chile, porque ahí engloba en esos tres países el concepto de los cortes, el maravilloso mundo de los cortes de carne. Entonces, ahí tenemos conceptos de cortes como son la picaña, que son cortes de un tipo de grasa presente, el ribeye que es el rey de los cortes, pero todo eso trae un exceso de grasa, todo ese marmoleo que le aporta a esos grandes cortes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A meterle vinos fuertes, vinos con potencia. Es más, ese tipo de cortes grasos, que cómo no disfrutar esa maravillosa grasa que trae un buen ribeye, también queda perfecto con un tequila con esos toques de cítricos, nos queda perfecto para maridar un buen ribeye, un buen chorizo argentino, que al final son chorizos con una gama fuerte de sabores porque traen mucha especia, traen canela, traen clavo, traen pimienta. Ahí podemos meter vinos afrutados para poder equilibrar esa parte. Después tenemos la cocina japonesa. A diferencia de todo este concepto de los cortes tan maravillosos y tan deliciosos, tan suculentos por esa grasa, tenemos la japonesa, que ahí entra un concepto más magro, un concepto más delicado. Por ejemplo, una característica de la cocina japonesa que tenemos los sashimis, que son los cortes de carne o los cortes de pescado, que son en crudo. Ese tipo de conceptos, por supuesto que van con vinos blancos, por supuesto que los podemos meter con vinos rosados y con vinos tintos ligeros. Nunca le van a poder poner a un sashimi o a un maki o a un roll un vino agresivo, un vino con barrica, un vino fuerte, que es el que le estamos metiendo a un lechón, a un corte, pues porque obviamente ni nos va a gustar y vamos a matar todo ese concepto de la cocina japonesa. Entonces, toda esa delicadeza que nos aporta la cocina japonesa, obviamente pues siempre va con un buen mezcal ligero, con un tequila reposado o con vinos tintos o lo mejor, vinos blancos. Después brincamos un poco a la cocina asiática. La cocina asiática trae ese concepto agridulce picante que nos invade la boca maravillosamente de sabores. Dentro de lo agridulce picante, ¿qué le podemos poner? Por ejemplo, para poder hacer el concepto y toda esa emoción en el paladar, yo les puedo recomendar un buen mezcal.
combinamos esa parte agridulce, picante, con esa energía de lo ahumado que tiene un buen mezcal. Hoy en día ya tenemos mezcales con niveles de ahumados ligeros, entonces un buen mezcal con una cocina asiática nos queda perfecto. Obviamente, y volvemos a lo mismo, no son cocinas tan agresivas que perfectamente quedan con un vino blanco, perfectamente quedan con un vino rosado y perfectamente los podemos maridar con un vino tinto dulce, un vino tinto ligero. Entonces, podemos hacer todo este juego de sabores, de culturas, y no resulta agresivo, por ejemplo, meter cocina asiática con mezcal. Disfrútenlo. En Estados Unidos tenemos las fabulosas hamburguesas, los hot dogs, los bagels, ostiones a la Rockefeller. ¿Y cómo vamos a maridar todo esto? A ver, las hamburguesas de alguna manera traen todo ese concepto de mayonesa, mostaza, catsup, la carne. Tomemos en cuenta que el concepto de la carne de hamburguesa siempre es una parte de carne de res, otro concepto de carne de cerdo. Entonces, una buena hamburguesa dentro del jitomate, la lechuga, la cebolla, todo ese concepto de una deliciosa hamburguesa, nos queda perfecto con un vino equilibrado, un vino de gama media, un vino que no sea tan agresivo, que no sea tan fuerte. Por supuesto que de alguna manera una hamburguesa maridada con un buen tequila nos queda perfecto, haciendo una fusión y una sinergia perfecta, porque tenemos la carne, la parte grasa de la carne, trae tocino, esa parte dulcecita de la catsup. Entonces, todo eso podemos hacer un concepto de poder maridar una hamburguesa con un tequila ligeramente afrutado, un tequila ligeramente floral, nos queda perfecto con una buena hamburguesa. Después, por ejemplo, los hot dogs. Los hot dogs al final son cocina igual callejera en Estados Unidos, que perfectamente lo pueden ustedes maridar un buen hot dog. Hay hot dogs en Estados Unidos que les ponen rebozados de carne o les ponen rebozados de papas. Eso nos queda perfecto con un buen vino blanco, si es que a ustedes les apetece todo ese concepto. Después, un bagel. Los bagels son los platillos que yo disfruto más porque pues obviamente traen ese concepto de el queso crema, el orégano, albahaca, aceitito de oliva, salmón, y pues sin duda alguna un buen bagel nos queda perfecto con un vino blanco, con un vino rosado, con un vino tinto ligero. Y los ostiones Rockefeller, que son una delicia al paladar. Unos buenos ostiones Rockefeller siempre van a quedar perfectos con un vino blanco. Un vino blanco de cualquier tipo de concepto, ya sea dulce, seco, un vino tinto ligero, nos queda perfecto para unos ostiones Rockefeller. Y cómo no dejar afuera la maravillosa cocina francesa. Esa cocina que ha hecho que todo el mundo voltee a verla porque es el parteaguas de toda la cocina en el mundo. Por ejemplo, un pato. ¿Qué les parece maridar un pato que al final es una comida, es una carne de concepto fuerte, de sabor fuerte, con un nivel de grasa potente, y un pato perfectamente nos queda con un vino tinto fuerte, un vino tinto con una gran potencia, queda perfecto con un pato, tomando en cuenta que siempre el pato lo acompañan con salsas dulces. Entonces, por esa fuerza que tiene el pato, con ese tipo de salsas dulces, queda perfecto con un vino de gama fuerte, potente, con barrica, para poderlo disfrutar. Una sopa de cebolla indiscutiblemente nos queda perfecto con un vino blanco, con un buen vino espumoso, una sopa de cebolla, unos caracoles
a la bourguignon, que son espectacularmente deliciosos. Esos caracoles perfectamente nos quedan con un vino blanco, y si ya queremos hacer un maridaje regional, unos caracoles con un buen chablis, que es un vino francés blanco, que nos queda perfecto para poder maridar los caracoles. Esto son algunas indicaciones, algunas tips, algunos consejos que en esta ocasión yo les doy. Pero recuerden que siempre el mejor maridaje es el que a ustedes les gusta. Recuerden que siempre en este momento, en esta vida, como estamos ahorita, lo mejor que tenemos que hacer en esta vida es gozar, es comer, es disfrutar, es tomar un buen vino, es acompañarlo con la gente con la que queremos, gozarlo, disfrutarlo. Y recuerden, siempre el mejor vino es el que a ustedes les gusta, y siempre el mejor maridaje es el que ustedes apetecen. Yo siempre he dicho que cada paladar es un mundo, así es que disfruten, gocen y sigan en este concepto de aprender todo este maravilloso mundo del maridaje y el vino. Para contactar con el programa, estamos mostrando en pantalla nuestras redes sociales. Esto fue Alma de Vino. Yo soy Lupita García, su sommelier de cabecera. Nos vemos en el próximo programa. Y por favor, recuerden seguir mandando todas sus preguntas para que de esta manera podamos darle más seguimiento a todas sus dudas y resolver cada una. Muchas gracias, no se pierdan el siguiente programa. Buenas noches.